Bien, acá estamos otra vez. Vamos a continuar hablando ahora de los cromosomas metafásicos. Vamos a ubicarnos otra vez en el ciclo celular. Nosotros hasta ahora estuvimos haciendo una descripción fundamentalmente en el momento de la interfase del ciclo celular, es decir, cuando la célula no se está dividiendo. Hay una fase G1, una fase S y una fase G2 en esa interfase. En la fase S en particular se va a producir la duplicación del ADN. Entonces, si la célula tenía X cantidad de cromatina, después de que atraviesa esa fase S, duplica ese material genético, ¿sí? Posteriormente transitará por la fase G2, se preparará para ingresar a la división celular y después esa división celular hará que de una célula madre surjan dos células hijas y ese material genético también se va a dividir, ¿sí? Después lo vamos a volver a ver en cada apartado. Ahora bien, el material genético, esa cromatina, que en un primer momento era la típica interfásica lineal, cuando atraviesa por esta etapa condensa de tal forma que se hacen visibles los cromosomas, ¿sí? Pero tenemos que tener en claro que cuando hablamos de cromosomas mitóticos, la célula ya atravesó esa fase de duplicación del ADN, ¿sí? Acá la célula en división me permite ver entonces esa cromatina bien condensada en esos cromosomas metafásicos, acá cómo se ubicarían literalmente en la metafase y acá cómo se dividen después en cada célula hija, un proceso que después también volveremos a retomar, que se llama cariocinesis. Bien, en este esquema de un cromosoma mitótico metafásico es bueno primero que nada, para volver a aclarar que si esta es una hebra de ADN de un cromosoma, después de la fase S va a ser doble, ¿sí? Y además va a estar altamente condensado. Esto constituye el cromosoma, ¿sí? Ese cromosoma estructuralmente va a tener entonces una región en donde el material genético está más estrechamente ubicado, ¿sí? Como que está formando una suerte de cintura que recibe el nombre de centrómero, ¿sí? O también se lo pueden leer como constricción primaria. Esa constricción primaria va a estar uniendo entonces a cada una de esas hebras de ADN, que son a su vez idénticas entre sí. A cada una de estas condensaciones, a cada una de estas partes, se las conoce con el nombre de cromátides, ¿sí? Y se las va a llamar también cromátides hermanas porque van a ser producto de esa replicación del ADN y van a ser idénticas entre sí si la replicación se produjo correctamente. Y a nivel del centrómero se encuentran unidas entre sí. Ese centrómero también me va a delimitar brazos en cada una de esas cromátides. Vamos a tener dos brazos cortos y dos brazos largos, ¿sí? Los extremos de los cromosomas reciben el nombre de telómeros y bueno, por ahora vamos a dejar ahí la explicación porque con esta imagen llegamos hasta ahí. Esta otra imagen de un cromosoma metafásico me muestra, además del centrómero o constricción primaria, en los brazos cortos a veces se puede formar una constricción secundaria, ¿sí? Y dar origen a unas regiones llamadas satélites. Esas zonas de constricción secundaria, estos cromosomas que forman estos satélites y que tienen esta constricción secundaria, a ese nivel van a tener regiones organizadoras del nucleolo, que vale decir, acá están los genes que portan la información para la síntesis de ARN ribosómico, que recordemos era la función principal de los nucleolos. ¿Qué otra cosa suma este esquemita? La presencia de unas proteínas que se ubican, un complejo proteico que se ubica a nivel del centrómero, y no dice acá el nombre, pero en otra imagen seguramente va a aparecer, que se llaman proteínas cinetocóricas o constituyen el cinetocoro, que después vamos a ver en qué consiste. Acá sí me señalan los telómeros, ¿sí? Como los extremos terminales. Acá a este nivel también se podría mencionar de esta forma y que coincide con el satélite. Una microscopía electrónica de barrido, fíjense qué lindo se ven estos cromosomas, las cromátides hermanas entonces,
en la fase G1 de la interfase, así se hubieran visto esos cromosomas en interfase. Después de pasar por la fase de duplicación o fase S de síntesis del ADN, tenemos duplicado el material genético y la constitución de los cromosomas, ¿sí? Cada hebra de ADN que se sintetizó o que se replicó, mejor dicho, esta hebra de ADN que se replicó, después, pasada la división celular, serán nuevamente separadas y cada una irá a constituir en los cromosomas, cada cromosoma irá a ocupar entonces las células hijas, ¿sí? Vale decir que cada una de esas cromátides originales se duplicaron, después se volvieron a separar y cada célula hija recibe el mismo material genético, ¿sí? Esa es la base de la división mitótica. Acá en este esquema tomado del Alberts podemos ver la ubicación, acá también se ve en color rojo, la ubicación de esas proteínas que forman el cinetocoro, que se ubican en la constricción secundaria. A ese nivel, en esas proteínas se anclan las proteínas microtubulares del uso mitótico, ¿sí? Después, cuando estudiemos la división celular, las volveremos a mencionar. Gracias a este complejo proteico vamos a poder separar a estas cromátides hermanas, ¿sí? Y cada una va a ir entonces a las distintas células hijas. Vamos a sumar otras proteínas que ayudan a mantener este material genético organizado en el momento en que la célula se está dividiendo, ¿sí? Vamos a tener coecinas y que van a ayudarme a mantener unidas a las cromátides hermanas y también condensinas, ¿sí? Estas proteínas van a ser más importantes a nivel de los brazos de las cromátides y no van a ser tan fuertes a este nivel, no van a estar ubicadas a este nivel, por lo tanto a nivel del cinetocoro se van a poder separar, ¿sí? A nivel del centrosoma. Ahora bien, todo esto hace entonces que se mantenga estable los cromosomas. Vamos a sumar un criterio de clasificación morfológica de los cromosomas, que tiene que ver con la ubicación del centrómero de la constricción primaria. Estos 3 cromosomas que les muestro acá son los típicos cromosomas que podemos llegar a encontrarnos. Estas bandas que se dibujan tienen que ver con características bioquímicas que se pueden llegar a observar cuando se estudian estos cromosomas, ¿sí? Esas bandas a su vez tienen que ver con las proporciones de las bases nitrogenadas que constituyen el ADN, ¿sí? Recordemos que el ADN es un ácido desoxirribonucleico y entre las bases nitrogenadas que tiene bases púricas y pirimídicas. Adenina y guanina serían las bases púricas y citosina y timina las pirimídicas. De acuerdo a la proporción y con distintos tratamientos, los cromosomas van a dar distintos bandeos que son característicos de cada especie. Bueno, volviendo a la clasificación, de acuerdo a la forma de los cromosomas, vamos a tener cromosomas metacéntricos cuando el centrómero o constricción primaria se ubica más o menos en el nivel central, cromosomas submetacéntricos cuando ese centrómero se desplaza hacia alguno de los extremos levemente y me da brazos cortos y brazos largos, y cromosomas acrocéntricos cuando ese centrómero se desplaza aún más, ¿sí? En el metacéntrico, obviamente la longitud de los brazos va a ser muy parecida. Acá tenemos 2 imágenes de lo que se conoce como cariotipo. Vamos a definir algunos términos. Vamos a empezar con lo que sería el cariotipo. Es un patrón cromosómico de una especie, vale decir, es el ordenamiento de todos los cromosomas que tiene una especie. Acá vemos el cariotipo de la especie humana en un individuo XX, es decir, en una mujer, y cómo sería ese mismo cariotipo en un individuo XY, es decir, en un hombre. El ordenamiento y la distribución de las bandas de acuerdo a su composición química es típico de cada especie.
el estudio del cariotipo me permite entonces ordenar a todos estos cromosomas y observar esas características. Me puede servir para estudiar alguna posible enfermedad de base genética. Cuando yo hablo de que hay cromosomas XX y cromosomas XX y cromosomas XY, me estoy refiriendo a un par que se conoce de cromosomas como par cromosómico sexual, que es un poco el título que tenemos acá. El resto de los pares de los cromosomas, consideramos de la especie humana, si son 46, son 23 pares, un par es sexual y los otros 22 pares son los que se conocen como cromosomas somáticos, vale decir que los que portan la información relacionada con el resto de las características del individuo, ¿sí? Otro concepto que vamos a agregar es el de cromosomas homólogos. Se definen como cromosomas homólogos aquellos que justamente constituyen los pares de cada cromosoma, ¿sí? El par 1 va a estar formado por dos cromosomas homólogos entre sí, ¿sí? O sea, llevan el mismo tipo de información genética y va a ser distinto a los cromosomas homólogos del par 2 y así sucesivamente, ¿sí? Bien. Por ahora, bueno, vamos a dejarlo planteado así. A medida que avancemos, por ahí van a surgir otros términos. Si hablamos de utilidad del cariotipo, podemos hablar, por ejemplo, al estudiar la constitución de los pares cromosómicos, nos permiten entonces adelantarnos quizás en el diagnóstico de alguna enfermedad de base genética, por ejemplo, la trisomía del par 21, que produce el nacimiento de individuos con el conocido síndrome de Down, ¿sí? Volvamos un poco nuevamente a retomar algunos conceptos básicos genéticos. Por un lado, lo que se conoce como número cromosómico, que es la cantidad total de cromosomas de una especie. En otro video había comentado que el bovino tiene 60 cromosomas totales. Vale decir que bueno, ese sería el número cromosómico de su especie. La especie humana habíamos dicho que tenía 46 en 23 pares de cromosomas, el bovino tendría entonces 30 pares de cromosomas. En el caso del canino y el felino, fíjense los números, ¿sí? Es muy variado. Pensemos que una gallina tiene el mismo número que el canino, el felino tiene menos cantidad de cromosomas y la drosófila, que es la mosca, por ejemplo, tiene 8 cromosomas. Eso va a ser específico de especie. Cuando los cromosomas se encuentran constituyendo los pares homólogos, hablamos de que estamos en presencia de células que tienen los pares ordenados en células diploides. En cambio, cuando solamente tenemos un cromosoma del par, vamos a hablar de células haploides. Eso después lo vamos a volver a repasar. Y cuando hay trastornos en el número, se puede hablar de aneuploidía o poliploidía cuando es mayor el número de cromosomas en cada par, ¿sí? Un poco como hablábamos hace un ratito del síndrome de Down. Entonces, el número diploide, volvemos a repetir, es cuando la célula contiene el par completo de cromosomas, ¿sí? Pongo la imagen del par de zapatillas para que nos imaginemos. Si hablamos de un par, siempre van a haber dos componentes. Entonces, en el caso de la especie humana, 46 cromosomas, se expresa como 2N, vale decir es diploide, hay dos componentes del par. En este caso serían 23 cromosomas, ¿sí? Y después de la mitosis vamos a tener nuevamente la distribución pareja, digamos, de esa cantidad y vamos a seguir teniendo células 2N diploides. En la meiosis, sin embargo, partimos de células diploides, pero después de pasar por todas las divisiones que tiene la meiosis, que después vamos a estudiar, vamos a tener la mitad del material genético. Vamos a hablar de número haploide, vale decir, de 46 cromosomas vamos a pasar a tener 23 cromosomas, ¿sí? Esto igual lo vamos a volver a repasar. Y para ir terminando, les dejo esta preguntita para que la analicen. Acá hay que seleccionar a partir de esta imagen las opciones correctas. Entonces se pueden observar 3 pares de cromosomas homólogos, 2 pares de cromosomas homólogos, 3 pares de cromosomas metacéntricos, 6 cromosomas metacéntricos.
el número 2n de esta imagen y de acuerdo a su ploidía qué tipo de célula sería. Se los dejo para pensar y básicamente con eso estamos terminando.